Bueno, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Una alteración importante del bienestar de las personas, de cualquiera de nosotros, justamente es el dolor, ¿no? Hay algunos profesionales del área que dicen que en el siglo XXI nadie debería padecer de dolor por todos los elementos que existen hoy por hoy para calmarlos. Sin embargo, seguimos padeciendo dolor, ¿no? A veces, a pesar de los analgésicos más potentes, se siguen. Eh, o sea que es algo, yo ya les expliqué hace un ratito, donde les decía que así el dolor es un síntoma, porque al dolor lo refiere el paciente, lo describe el paciente de diferentes maneras, ¿no? Por lo tanto, es lo que nos queda a nosotros para poder determinar, porque no lo vemos, a diferencia de los signos vitales, como el control de la presión arterial, que sabemos que lo podemos medir, que hay un aparato para eso, como el control de la respiración, del pulso, o sea, todo lo que podemos medir es objetivo y se llama signo. Lo que nos refiere el paciente se llama síntoma. Si un paciente dice que tiene dificultad respiratoria, estamos pensando que el paciente está disneico. Disneico, que significa una alteración en la respiración, pero es un síntoma. No podemos medir eso. Así también es el dolor, o sea que nos manejamos con lo que dice el paciente. ¿Qué es el dolor como definición, digamos? Entonces, es una experiencia sensorial o emocional súper desagradable, siempre está asociada a daño tisular que es real o potencial, ¿eh? O está descrita en términos del daño que está provocando, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Cuando hay un daño tisular, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que hay un daño a nivel de los tejidos, ¿no? Y que esto puede ser real, concreto, o puede ser potencial, o sea, podría llegar a través del diagnóstico de suceder. Acá el tema fundamental es que lo dice el paciente y lo describe el paciente. O sea que en todos los casos debemos solicitar a la persona que haga una descripción del dolor que dice estar padeciendo. Y siempre le tenemos que creer, ¿no? Porque nadie inventa un dolor. Hay algunos signos que nos pueden conducir a afirmar o no si realmente se está padeciendo, como puede ser la facie, o sea, que llamamos facie, la expresión que tiene una persona que está padeciendo un dolor. Entonces observamos la facie, observamos todo ese lenguaje que es más bien corporal que de datos. O sea que, aunque no exista ese daño tisular, que no lo veamos,
siempre está provocado por alguna lesión neurológica. Y el paciente lo describe como si fuera una dolencia de tipo periférica. Siempre tenemos que pensar que por algo el sistema nervioso está reaccionando. A todo eso se llama la sensación de dolor. Siempre y en todos los casos, el dolor que es permanente está asociado a una experiencia angustiante, como ya dijimos, a esa lesión de los tejidos que puede ser real o potencial, donde aparecen componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Disculpe, profe. Sí. Me parece que no está grabando. Vamos a ver. Sí estoy grabando. Sí, Bueno, profe, está grabando. Sí. Sí estoy grabando. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo es que, ¿cuáles son esos componentes? Los componentes sensoriales, como su nombre lo indica, es la sensación que uno a veces lo puede sentir en la piel de una manera característica individual, pero que puede conducir, conforme la intensidad, a también que aparezca el componente emocional. Por ejemplo, entristecerse, angustiarse, deprimirse, ¿no? Cognitivos, que tiene que ver con toda la parte del conocimiento real, de la investigación, y también de la implicancia social. ¿Por qué? Porque un dolor siempre es limitante. Siempre es limitante. O sea que la persona que padece dolor tiene un gran impacto en no solamente en lo individual, porque le quita calidad de vida, sino también familiar, laboral, social y económico. Cuando las personas nos quejamos permanentemente que algo nos pasa, familiarmente primero nos escuchan y después ya empezamos a molestar, digamos, ¿no? Porque ya les digo, es una sensación que la padece una sola persona. Por supuesto, si eso nos quita calidad de vida y nos impide ir a trabajar, va a tener implicancia económica y social. El 42% aproximadamente de las personas que padecen más dolor es la población de mayor de 65 años. Y el dolor crónico es el que aparece justamente en esta parte de la población, mientras que en la juventud esto tiende a disminuir. Si tuviéramos que ver las características o los sitios del dolor, podemos decir que la gente joven padece más cefaleas intensas. Las cefaleas son lo que se conoce vulgarmente como los dolores de cabeza, ¿sí? Y las personas mayores, las de más de 75 años, tienden a padecer más dolores en extremidades inferiores. Aparece allí el clásico mirador de vidrieras, ¿no es cierto?, que sale a caminar y claudica. Claudica porque se llama claudicar cuando hay dolor en las piernas. Esto es característico de las personas más bien adultas, debido a que aquí son dolores de tipo isquémico que están relacionados con lo vascular. Entonces, el clásico mirador de vidrieras, como dice la bibliografía, uno para,
descansa, desaparece el dolor y vuelve a caminar, porque en realidad son dolores o son neurálgicos o son isquémicos. También de verdad que hay un 29% de la gente que se automedica en este caso. ¿Cómo dijo dolores neurálgicos? Sí, dije sí, que puede ser neural o isquémico. Neural cuando estamos responsabilizando al sistema nervioso periférico. E isquémico cuando está relacionado con la circulación arterial, que provoca mucho dolor también. Incide en la calidad de vida siempre. El dolor incide en la calidad de vida. Siempre, en todos los casos. Muy bien. Vamos a ver lo que significa la anatomía y la fisiología del dolor. Chicos, si se corta volvemos a entrar, porque me parece que nos está quedando poco tiempo. Existen receptores nerviosos, se llaman receptores nociceptivos. ¿Qué son los receptores nociceptivos? Son terminaciones libres de fibras nerviosas que están localizadas en el tejido cutáneo, en la piel, ¿no? En las articulaciones, en los músculos y en las paredes viscerales, que captan estos estímulos dolorosos y los transforman en impulsos, que es el clásico arco reflejo que aprendemos en el secundario. Me quemo con la plancha, interviene, ¿no es cierto? La actitud no es que dejar que nos quememos, sino que al retirar el brazo, ahí están, es porque aparecen los receptores que se llaman nociceptivos. ¿Qué pasa? Cuando se produce esta respuesta, o sea que inmediatamente se emiten señales en el sistema nervioso central, o sea, a nivel del cerebro y de la médula espinal. Ya sabemos que los nociceptores se sitúan en distintas partes del cuerpo, tanto en tejidos internos como externos. Allí están ubicados estos receptores. Es lo que acá está en esta imagen, aparece lo que yo les decía del arco del arco reflejo, que es el más simple por otra parte, ¿no? Entonces, acá ustedes ven cuál es el estímulo doloroso. Acá aparece una aguja, hay un receptor nervioso, entonces allí pasa la vía sensitiva que va, que puede ir a la médula o puede ir al cerebro y de allí emitir lo que se llama la sensación dolorosa, que ahí es cuando la percibimos. A eso se llama nocicepción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Existen... Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Creo que sí se entiende. Buenísimo. Existen 3 tipos de receptores. Los mecanorreceptores, que están estimulados por la presión de la piel, o sea que, ¿qué es lo que hacen? Captan efectos mecánicos.
como los receptores del tacto de la piel. Ahí es cuando tenemos el sentido del tacto propiamente dicho. Los del equilibrio, que están en el oído medio interno, ¿cierto? Y los de la audición del caracol del oído. Ese es el sentido del oído. Estos están estimulados por la presión de la piel. Los mecanorreceptores cutáneos van a responder siempre a los estímulos mecánicos que vienen o resultan de la interacción física, incluyendo la presión y la vibración, ¿no? Y se localizan también en la piel. Y los termorreceptores, que como su nombre lo indica, es cuando se responde a las temperaturas extremas. Los termorreceptores superficiales son un grupo de terminaciones nerviosas que se encuentran a nivel de la piel, como vemos acá en la diapositiva, con la finalidad de captar y responder ante los cambios de temperatura. Y los termorreceptores también son células nerviosas individuales, ¿sí?, que reciben información de la temperatura y envían un impulso eléctrico y tienen una forma de dispararse al activarse y producir el arco reflejo. Esos son los termorreceptores. Y después están los receptores polimodales,